Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? Esta tarde, esta noche o en el momento en que ustedes se conecten, va a estar colgada la clase que tiene que ver con el Código Penal de Panamá. El Código Penal es un código que sanciona con días cárcel, días multa y con una serie de elementos las violaciones que haya a la propiedad intelectual, sea el derecho de autor o sea la parte que tiene que ver con la propiedad industrial. Y vamos a analizar primero, vamos a hablar sobre el capítulo sexto, que son los delitos contra la propiedad intelectual. Y esos delitos con la propiedad intelectual del Código Penal vigente empiezan con el artículo 262, que dice se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión. Ya se está hablando de prisión o 200 a 400 días multa a quien, sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las normas sobre los derechos de autor y derechos conexos, realice cualquiera de las siguientes conductas. La primera conducta penada es quien emplee indebidamente el título de una obra sin el consentimiento del autor para identificar otra misma obra del mismo género cuando exista peligro de confusión entre ambas. Esto sería algo así como una competencia desleal. Pero en derecho de autor y en el Código Penal está que lo que el viento se llevó, por ejemplo, y nosotros hagamos otra obra, otra novela que se llame Lo que el viento se llevó. Eso estaría en esta primera fase del Código Penal, estarían con 10 multas o con años de prisión. Aquí el año de prisión es alternativo si la persona encontrada culpable quiere pagar, por ejemplo, los días multa. También se pena quien se atribuya falsamente la calidad de titular originario o derivado de los derechos morales y patrimoniales del autor. De pronto, hace unos días estaban dando en Netflix una película en que se encontraban una serie de pinturas y la persona se las llevó. Claro, la persona mantuvo en ese momento, y en eso los estadounidenses en las películas y en todo tratan de mantener la historia siempre de que se respetan los derechos de autor. Y en esta obra, un poco de misterio, de ficción y de miedo, la persona se lleva las obras pero mantiene el nombre del actor, perdón, mantiene el nombre del autor, a pesar que era un autor sumamente, un artista sumamente desconocido. También está penado por el Código Penal quien comunique públicamente por cualquier forma o procedimiento una obra debidamente protegida, en forma original o transformada, íntegra o parcialmente, en violación a los derechos morales y patrimoniales del autor. ¿Y cómo se protegen las obras para tener derecho a esas regalías y a esa protección? En la Oficina de Derechos de Autor, la Dirección General de Derechos de Autor del hoy Ministerio de Cultura. Entonces también es importante nosotros llevar las obras, ya recuerden que las ideas no están protegidas, sino son transformadas en un elemento visual, en un elemento escrito o en un pentagrama en el caso de músicos, pero hay que proteger la obra y esa obra es registrándola en la Dirección General de Derechos de Autor. Quien comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya convenido o en número mayor de ejemplares que el permitido por el contrato. Incluso si ustedes hacen un cortometraje, en ese cortometraje ustedes podrían fácilmente decir, lo pueden utilizar para transmitirlo la compañía Warner Bros. Por 3 años. Y si esta compañía lo pasa más allá de los 3 años, lo reproduce o lo distribuye a nivel mundial, está violando lo que se llama derecho de autor. Si bien es cierto que Warner Bros. Tiene las oficinas centrales en Estados Unidos, siempre ellos en los países principales donde hay
conflicto a veces por las marcas y todo, tienen un representante. Ese representante estoy seguro que existe en Panamá. Y recuerden que en Panamá nosotros podemos enterarnos hoy en día de todo lo que pasa en el mundo a través del Internet. El Internet ha cortado las distancias y es una forma de trabajar con lo que sea Marshall McLuhan, que dieron ustedes en teoría de la comunicación, trabajar con ese modelo de aldea global. Somos una gran aldea y por eso hay muchas personas que hoy en día están pidiendo a gritos la ruptura de las fronteras. Es una especie de Unión Europea que entras a un país, pero puedes movilizarse por toda prácticamente Europa sin necesidad de estar entregando pasaportes en cada país que llegues. A esto usted sabe lo que es el Brexit. Y el Brexit, Gran Bretaña sale de lo que es la Unión Europea y desde antes que saliera de la Unión Europea ya ellos tenían una moneda diferente y tenían también que presentar el pasaporte a la entrada y salida. Era el único país. Ustedes podían llegar al aeropuerto de Barajas y recorrer toda Europa, pero cuando llegaban a Londres o a cualquier el Heathrow o cualquier otro aeropuerto tenían que presentar su pasaporte igual para la salida de Europa. También quien retransmita por cualquier medio inalámbrico o alámbrico reproducción y retransmisión de las emisiones de los organismos de radiodifusión de cable o satélite. A veces la gente antes, y todavía hay algunos países que cogen la señal sin pagarla y la transmiten. En Panamá eso está penado por el Código Penal, valga la redundancia. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. El artículo 263 nos habla que se impondrá pena de 2 a 4 años de prisión a quien, sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las normas sobre derechos de autor y derechos conexos, realice cualquiera de las siguientes conductas. Inscriba en el registro de derechos de autor y derechos conexos una obra, interpretación o producción ajena como si fuera propia o de persona distinta del verdadero autor, artista o productor. Hay gente que puede encontrar en una parte del mundo, en un mercado, una obra cuyo autor se desconoce y la hace pasar y puede registrarla incluso en la oficina de derechos de autor, pero si en un momento dado de la vida o después de la muerte, lo que dura el derecho de autor, se encuentran estos elementos y hay prueba, entonces esto lleva a 2 a 4 años de prisión. Conste que no estamos hablando ya de días multa, estamos hablando de prisión. Igual quien utilice ejemplares de la obra sin autorización y los ponga a disposición del público, inclusive la distribución de fonogramas. Ustedes recuerdan la piratería que existía y yo creo que todavía existe. Incluso todavía la gente a veces, hace tantos meses que sucedía que la gente se subía con un pequeño reproductor de CDs, hasta de USBs, que es la nueva forma de vender la piratería aquí en Panamá, a los buses, y entonces ponía para que vieran que estaba grabado, pero eso le estaba reproduciendo un elemento que no le pertenecía. Eso era piratería y se estaban violando todos los derechos de autor y derechos conexos. Igual, quien presente declaraciones falsas de certificaciones e ingresos, repertorio utilizando identificación de los autores, autorización obtenida, número de ejemplares o cualquier otra adulteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos protegidos. La data, la información, la cambian y eso también está penado por el derecho de autor en los artículos del Código Penal. También quien realiza actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la resolución emitida al efecto por la autoridad competente. Hoy en día tenemos 4 organizaciones de gestión colectiva. Tenemos Produce, que tiene que ver con la reproducción
en fonogramas, USB o cualquier otro medio que exista o pueda existir. Tenemos la SPAC, la Sociedad Panameña de Autores y Compositores. Tenemos la ANTAI, que es la Asociación Nacional de Intérpretes. Y tenemos una que a cada rato funciona, a veces no funciona, que es la Asociación de Autores y Escritores. Esta última ha tenido una serie de problemas para poder entrar en vigencia. No se ponen de acuerdo los que la componen y a cada rato comienzan a trabajar, pero después ellos tienen un problema muy grave, que es el de regular no solo los libros, sino el sistema de fotocopias. Las fotocopias, a diferencia de la ley de Estados Unidos, aquí en Panamá, en la ley de octubre de 2012 nunca se definió la reproducción de un libro a cantidad de copias. Y ustedes saben, como todos sabemos, muchas veces las clases se dan en diferentes colegios primarios, secundarios y universidades a punta de fotocopias. Entonces, estas fotocopias, la gente que hizo el libro, si no le están comprando el libro, necesitan también ganar, y esa ganancia está a través de la reproducción. En algunos países como Estados Unidos no puedes reproducir más de un tercio de la obra, porque tienes que respetar las regalías. Si reproduces un tercio o más, estás violando el fair use, el copyright, y estás cometiendo una violación. Aquí en Panamá, la ley, que está a falta de un reglamento, ya han pasado 8 años y ese reglamento es el decreto que regula la ley. No se ha hecho todavía. Así que esperemos que algún día se haga y se incluyan estos elementos. Entonces recuerden que ustedes no pueden recoger plata, por ejemplo, por películas o por cortometrajes aquí, diciendo que representan la Sociedad de Gestión Colectiva de Productores y productores y directores de vehículos audiovisuales, tales cortometrajes, videos, películas, largometrajes y toda una serie de elementos que no se han establecido en una asociación o una sociedad de gestión colectiva. Esa gestión colectiva de medios audiovisuales, ustedes podrían hacer una propuesta, incluso ustedes podrían fundar eso y hacer que se registre ante la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura. También tenemos un elemento: se impondrá apenas quien exporte, ensamble, fabrique, venda o alquile o ponga en circulación de cualquier manera la reproducción ilícita de una obra protegida por el derecho de autor, y quien ejecute alguna de estas actividades, como la que de introducir en el país cantidades significativas con fines comerciales, reproducciones ilícitas de obras protegidas por el derecho de autor y derechos conexos. Teóricamente, ustedes no deben, y esto debe quedar claro, no deben introducir al país un elemento, por ejemplo, de lo que es varios libros o varias fotocopias de un mismo libro. Hace unos meses, cuando regresaba de Cuba, me decían cuando pasaba aduana en Panamá que traía muchos cuadros. Digo, realmente no son muchos cuadros, son 3 cuadros nada más. Que se vea un bulto enorme porque eran cuadros inmensos es otra cosa, pero yo tengo derecho a establecer, son 3 obras distintas, no es la misma obra, no estoy para negocios y una es para un regalo de una persona que está de cumpleaños. Entonces, bueno, al final me dijeron no importa. Y lo más triste del caso es que la persona que venía detrás de mí traía como 8 botellas de licor, y no de licor comprado en el aeropuerto, que es permisible, sino de licor traído de Cuba. Entonces, esos elementos son cuando pasamos a aduanas que te quieren quitar una cosa u otra, esos elementos tenemos que dominarlos para que no nos tomen en cuenta en un momento dado y nos quiten elementos que sí tenemos todo el derecho
hacerlo. Lo que no tienen derecho es, por ejemplo, coger una maleta y traer, nosotros podemos meter en Panamá hasta $2,000 de declaración de elementos y productos que vamos a comprar para uso personal. No así traer una maleta con $2,000 y decir que yo tengo derecho a meter $2,000 y traigo un montón de imitaciones, que es el caso peor, o traigo un montón de artesanías y productos de otro país. Esos son elementos que ustedes no van a usar 10 pares de zapatos ni 14 carteras. Sí las pueden utilizar en el resto de su vida, pero en ese momento para introducir al país está totalmente prohibido. Quien reproduzca, copie o modifique con carácter industrial o mediante laboratorios o mediante procesos automatizados obras protegidas por el derecho de autor está también penado. El artículo 265 del Código Penal establece la misma pena que hablamos hace algunas filmadas atrás. En el artículo anterior se le aplicará a quien sin autorización reproduzca o copie por cualquier medio la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma, videograma, programas de ordenador, una emisión de radiodifusión en todo o en parte, o introduzca en el país, almacene, distribuya, exporte, venda, alquile o ponga en circulación de cualquier otra manera dichas reproducciones o copias. ¿Qué es lo que pasa en este momento en esto que a veces nosotros copiamos del internet, y cuando copiamos del internet lo reproducimos como si fuera un CD original? Todavía hay gente que utiliza CDs, ya ni las computadoras la traen, pero bueno, eso es parte. Y el pecado, diría yo, más grande, o el delito más grande, es los programas de ordenador, que la gente no quiere pagar regalías por el uso de Microsoft. Todos los programas, Excel, Word y todos los programas que están ahí. Entonces, fulanito me lo va a copiar y me lo va a instalar. Eso es un delito. Porque Microsoft una vez, hace muchísimos años, cuando comenzó la ley de 1994, que era una ley que separaba los derechos conexos de los derechos de autor, Microsoft comenzó a publicar páginas enteras en el diario La Prensa, el diario La Estrella de Panamá, que son tipo estándar, son unas páginas inmensas donde estaban los nombres de todas las compañías que no pagaban regalías por el derecho de autor. Incluso las instituciones educativas tenemos que pagar para que ustedes utilicen en los laboratorios o en la emisora de radio, tenemos que pagar las regalías. Siempre hay paquetes educativos que son un poco más baratos, pero con el compromiso de que van a ser para usos académicos, no para usos colectivos. Por ejemplo, se van a usar en las oficinas. Una oficina tiene que pagar derecho de autor aunque sea una institución gubernamental. En el artículo 266 dice: quien con fines ilícitos fabrique, ensamble, modifique, importa, venda u ofrezca en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro artefacto, equipo, dispositivo o sistema diseñado. Ustedes saben que para los canales de cable hay video on demand y está también el sistema de que si ustedes quieren un canal de película como HBO o Fox, ustedes de Fox Premium, ustedes deben pagar por esos canales de televisión. Pero mucha gente, aquí hay empresas en Panamá que tienen que ver con la compra de antenas parabólicas, y esas compañías están con todo el registro, pero el problema es que muchas veces ustedes compran en una tienda comercial de artefactos digitales y electrodomésticos, una serie, compran una antena, la instalan en su casa y dicen: yo tengo la televisión de todo el mundo. Sí, pero están violando el artículo 266. Entonces me dirá alguien: pero es que yo el decodificador lo compré en internet. Sí, pero es que internet aquí en Panamá prácticamente nadie la controla, y en el resto del mundo tampoco. Entonces internet te puede vender miles de cosas, pero no quiere decir que sean lícitas. Entonces yo puedo ir vamos a poner a una tienda X
compro la antena y compro el decodificador para los canales. Pero cada vez que una compañía como HBO o Fox Premium consigue un nuevo bloqueo para los canales en el mundo, porque no solo Panamá es el caso, enseguida hay alguien que inventa el decodificador para ese elemento. Pero ese invento está prohibido aquí en Panamá por el artículo 206 del Código Penal, así que no podemos estar abusando de ese elemento. Y la sección 2 de delitos contra los derechos de propiedad industrial. Recuerden que el derecho de autor está dividido por propiedad industrial, que tiene que ver con fórmulas, productos, inventos, y está también por el derecho de autor, que tiene que ver por obras literarias y una serie de elementos. Nosotros podemos hablar de patentes. En el caso del artículo 267, quien fabrica o ensamble un producto amparado por patente de invención o modelo de utilidad. Eso se hace todavía en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Eso está en la Plaza Edison, ahí detrás donde está el Banco Nacional. Está yendo para la calle que va para Loma La Pava. Ahí está en el primer piso esta oficina y ahí pueden registrar sus patentes. Pero se van a dar sanciones a quien imponga un uso de un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular del derecho de la propiedad industrial inscrito en esta sección del Ministerio de Comercio e Industrias. En el caso de quien falsifique, altera o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular un producto o ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada. Ustedes saben que aquí en Panamá llegan muchos, la historia de que se cayó un container salió de zona libre y la gente le vende perfumes y en realidad son fraudes. Y esto también está penado por el Ministerio de Comercio Industrial en su sección de registro de la propiedad industrial que protege, y el Código Penal que estamos discutiendo. Estamos conversando sobre el Código Penal. El artículo 270, quien fabrique, comercialice o haga circular un producto o ofrezca o preste servicios que lleven indicación de procedencia o denominación de origen que infrinjan derechos de propiedad industrial, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. O sea, esto es lo que dice el código. Si se cumple o no se cumple, ya es otro elemento. Por ejemplo, alguien que venda tequila en Panamá solo puede vender tequila lo que se produce en la región de Jalisco, México. Acá en Panamá nosotros podemos hacer una compra a una compañía de tequila y venderla libremente, no hay ningún problema. Pero que alguien traiga tequila de Colombia, por ejemplo, hecho en Colombia, y diga tequila, está infringiendo las normas de propiedad industrial protegidas por el Código Penal en Panamá. Igualmente, en el artículo 274 se impondrá pena de 4 a 6 años de prisión a quien reproduzca, copie o modifique íntegra o parcialmente una obra protegida por el derecho colectivo de los pueblos indígenas, que es la Ley 20 y sus conocimientos tradicionales. Últimamente hemos tenido una serie de problemas a nivel nacional e internacional con las molas, que son producidas por los grupos Gunas de Panamá y Gunas de Colombia. Entonces, de hecho, a veces van ustedes a una cedería y se encuentran con que en la cedería hay cintas que imitan los patrones y se venden libremente. Eso los compran y la gente hace vinchas y hace una serie de elementos, de adornos y todo, y a veces se lo venden a los turistas como si fueran propios de los grupos Gunas. Eso está totalmente prohibido y castigado por ley. Y por supuesto, en el artículo 276, que el servidor público que use o divulgue para provecho propio o ajeno información o documentación inherente a algún derecho de propiedad industrial
que conozca por razón de su cargo y que deba permanecer en secreto será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Eso es, a veces la gente trabaja en la oficina y es como una película de contraespionaje. Le venden la información que registran ahí a otras compañías para que hagan algo similar o registren antes. Entonces, esto es en la sección 4 de disposiciones comunes. Y hablamos del empleado del mes porque a veces hay mucha gente que se distingue por trabajar, pero hay otra gente que se distingue por vender derechos comerciales. Y esos derechos comerciales están regidos por el Código Penal de Panamá, como lo hemos visto en la clase de esta fecha. Bueno, no me queda más decirle lo que le digo siempre, quédense en casa. Y en la parte del examen semestral hay una parte muy importante que un estudiante, no recuerdo su nombre en este momento, pero me decía: profesor, podemos hacer un podcast en relación al examen semestral. Sí, por supuesto, una de las cosas que yo aplaudo es la creatividad de los estudiantes. Si alguien me dice: profesor, yo quiero hacer un corto sobre el tema de la violación de los derechos de autor o de los derechos industriales o la ética, por supuesto que están bienvenidos a hacer ese corto. Claro, no van a hacer un corto de 25 minutos porque eso incluye mucho elemento, mucha creatividad, y ustedes están limitados por la grabación en este momento. Recuerden, respeten los derechos de autor y quédense en casa.